¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este video. Hemos estado platicando en los últimos días acerca de la relación que tenemos como personas con el dinero y que han tenido nuestras familias con el tema económico y con los problemas financieros y todo este tema. Y creo que es de vital importancia hablar de esto porque creo que no es un tema ajeno. Estoy muy seguro de que muchas de las historias que nosotros hemos vivido de carencias, de falta de lana, de ingresos poco constantes, son temas que tú has vivido todo el tiempo en casa, ¿no? Justo platicábamos que cada quien tiene historias personales complicadas y también historias de varios amigos muy cercanos que han tenido problemas por no saber administrar el dinero que tenemos. Así es, Julio, mucho gusto en saludarlos. Y sí, es justamente de lo que estamos platicando, por ejemplo, de nuestros propios familiares cercanos, ¿no? En mi caso, de mi abuelo, que trabajó toda su vida, hizo muchísima lana como médico, cirujano, etcétera, pero pues no, nunca puso su dinero a trabajar, ¿no? Entonces, Claro. llegó un punto en el que, pues, por la edad y todo, pues, tuvo que dejar de trabajar y no pudo sostener el mismo nivel de vida que tenía, ¿no? Y eso es bien triste porque es lo que le pasa a la gran mayoría de la gente. Sí, por supuesto. En mi caso, por ejemplo, mi papá era empresario, tenía un negocio muy importante textil y con alguna de las crisis estaba endeudado y cuando se levantaron las tasas de interés, ya se imaginarán porque hay muchas historias del estilo, bueno, el negocio tronó, ¿no? Y de ser una familia que tenía un buen flujo económico y demás, de pronto mi papá se queda sin chamba y no consigue recuperar la posición que tenía. Y entonces viene una época bastante gris en donde no tienes recursos, no tienes flujos. Y si lo vemos en retrospectiva, tal vez a nosotros no nos tocó como vivir esa situación y aportar algo por el estilo, pero cuando lo ves en retrospectiva, yo no puedo creer que de la abundancia que tenía mi familia se quedaran con nada. Ujú. Tiene que ver con, tal vez no estábamos pensando que en algún momento del camino pues, nos iba a pasar eso, ¿no? Y Es que, vivíamos al día a día sí, y no hicimos nada para prevenirnos. sí, exacto. Y es que la verdad es que la mayoría de la gente no invierte, ¿no? Y eso es lo que estamos platicando también ahorita. Por ejemplo, mi familia invertía, pero Pero en una solo en sola. una cosa, solo en una cosa. Y Ajá. cuando viene un problema, se cae todo, ¿no? Por ejemplo, tengo un amigo que tenía, el papá de mi amigo tenía una empresa muy importante de temas químicos y problemas con el socio, con una que otra cosa, ¡pum!, truena la empresa y lo único que tenía de inversión era ese negocio y toda la calidad de vida de esa familia, ¡pum!, se va al suelo. Sí, por no diversificar sus fuentes de ingresos, Tal cual. básicamente. Y estoy seguro de que no es un problema al que seas ajeno. Seguramente tienes cuates con historias igualitas o un conocido que, por ejemplo, era un gran ejecutivo de un lugar importante. Hay un recorte de personal por la crisis del 2008 y no puede volver a conseguir un trabajo del mismo calibre en su vida. Y como no tenía inversiones, tal vez tenía ahorros y la liquidación y eso le ayudó un par de años, pero cuando se le acabó esa lana, No, pero aparte están, cuando los corren, Luz y Fuerza de México ajá, también. el segundo, al primer día, bueno, al día siguiente que te corren, ¿qué estás haciendo? Buscando chamba. ¿Por Sí, qué? Pues por eso, porque no tienes otra fuente de ingreso y sabes que desde ese momento empieza a correr tu tiempo sí. para poder volver a encontrar algo y no se te acabe tu colchón, ¿no? Si es que Tengo 2 o 3 meses, ¿no? En los que tengo que conseguir chamba en porque el mejor de los casos, 6 meses, ¿no? yo me sé también historias de familiares muy cercanos que los vuelan, tienen a los hijos estudiando en universidades privadas Los tienen que sacar. sí, o va a tomar una de trabajo tremendo poder hacer todo ese tema. ¿Y por qué te contamos todo este tema? Porque creemos que hay más alternativas. Y bueno, lo que hemos aprendido a lo largo de los años es que hubiera habido formas en las que hubiéramos podido evitar tanta tragedia y tanto drama, ¿no? Eh, eh, Fíjate, generalmente las personas no invierten el dinero, creo que hay un par de razones, probablemente te vamos a compartir tres. Yo creo que la primera razón por la que las personas no invierten es que no tienen la menor idea de que existe la posibilidad de invertir el dinero. Tal vez te lo han mencionado un par de veces y cuando te lo dicen lo primero que piensas es fraude y no tienes ni idea de, por ejemplo, cuánto dinero tienes que invertir, cómo comienzas, cuáles son los riesgos a los que te estás enfrentando. Entonces, según yo, la primera razón es porque no sabías que con un poquito de dinero hubieras podido empezar a diversificar tus ingresos. Y ese es un tema tremendo, ¿no? Lo primero es la falta de conocimiento. Claro, porque como hemos platicado, eso nunca nos lo enseñan en la escuela. Claro. Entonces es algo que
pues aunque tengas maestrías, doctorados, realmente nunca lo has tocado en las instituciones educativas. Entonces, si tú no te informas por tu cuenta o conoces gente que te puede pues enseñar al respecto, pues nunca vas a saber que se puede, ¿no? Por supuesto. El segundo, estábamos platicando, es que la gente cree que tiene que ser millonaria para invertir. Claro. Y eso es totalmente falso. Tal vez en otras épocas, sí, si querías acceder, por ejemplo, a la bolsa necesitabas mucho dinero o algo por el estilo, o en el banco se ponían muy pesados, pero... En mis tiempos, para poder abrir una cuenta en una casa de bolsa, ¿no? Y creo que todavía, de hecho, en las casas de bolsa es así, en algunas, necesitas $1,000,000 por lo menos, ¿no? Sí, ahorita ya hay alternativas de 100 pesos. Y que bueno, la bolsa se te puede hacer agresiva porque tal vez piensas que es riesgoso, pero hay un montón de alternativas, ¿no? Hoy hay cosas en donde puedes estar invirtiendo, por ejemplo, desde 200 pesos. Sí, desde 100 pesos incluso en los CETES, ¿no? Ah, claro. Los CETES desde 100 pesos, desde 200 pesos en algunas plataformas de fondeo colectivo. Y así. Imagínate, no me vas a creer, pero hay alternativas con las que puedes invertir en inmuebles desde 5,000 pesos. En inmuebles, que inmuebles por mucho es el tema favorito de los mexicanos cuando hablas de seguridad y estabilidad. Es invertir en ladrillos, tu abuelita te decía eso. Entonces... Hoy desde 5,000 pesos puedes tener inversiones en inmuebles. Puedes invertir en franquicias desde 5,000, 10,000, desde 6,000 pesos para arriba. O sea, hay muchísimas cosas en las que puedes invertir con tickets súper pequeños. Exacto. Y aquí entra el siguiente tema, ¿no? Porque cuando te decimos esto, probablemente lo que viene a tu cabeza es, suena interesante, pero me da miedo. Claro. Y me da miedo porque hay muy malas experiencias. Creo, justo también platicaba eso con Héctor, cuando empiezas a invertir y no tienes ni idea de qué hay allá afuera, pues la verdad es que cometes muchos errores, ¿no? Ni Héctor ni yo venimos de familia de abolengo, como platicábamos, y por ejemplo, lo que yo hacía es que cuando entré a trabajar, tomaba como mis primeros sueldos y veía en qué los podía invertir porque yo quería salir de la carrera de la rata y todas esas cosas. Entonces, tomaba mis primeras quincenas y las invertía y muchas veces las invertí en tarugadas, como prestarle dinero a un cuate que tiene un proyecto milagroso que no sé qué fregados y ¡pum! Para abajo toda tu lana, ¿no? Entonces, muchas veces cometes errores y cuando platicas esos errores, la gente le da miedo y hay un círculo ahí feo. Pero ese es el tercer punto, ¿no? De por qué no invierten. Por miedo. Porque piensan que es muy riesgoso y que pueden perder su dinero, ¿no? Y como comentas, pues realmente se trata de diversificar, ¿no? En distintos instrumentos para que no pase eso. Porque cuando le prestas a un familiar, a un amigo, estás metiendo todos los huevos en una canasta, ¿no? Sí, claro. Y también creo que la parte del miedo nace mucho de la falta de conocimiento, ¿no? Cuando vas entendiendo que hay productos increíbles, imagínate, puedes invertir 5,000 pesos en temas inmuebles y muchas veces tienes garantías fiduciarias. Entonces, tu lana está protegida, está cuidada. Puedes invertir 100 pesos en CETES y tu lana está cuidada. Muchas veces el miedo que tenemos a invertir o dar el primer paso tiene que ver con que no tenemos un conocimiento amplio de los instrumentos que existen. Entonces, conforme vayas aprendiendo un poquito más acerca de los diferentes instrumentos que existen, estoy seguro de que vas a tener la certeza de poder poner algo de dinero ya sin estar temblando, ¿no? Claro. Y como retomando el tema de cómo empezaste, en mi caso, pues empecé también por desconocimiento. Contraté un seguro de vida con un plan de ahorro ahí pegado, que pues la verdad nunca vi crecimiento. Realmente todo se iba en el pago de las primas. Sí, claro. Del seguro, ¿no? Pero pues fue un costo que tuve que pagar por la ignorancia, ¿no? Claro. O prestarle también a amigos que pues, de plano nunca te lo regresan. Sí. Y pierdes no nada más el dinero, sino la amistad, ¿no? También. Ahora, algo que creo que Héctor y yo te podemos compartir es que cuando empiezas a invertir tu lana y vas encontrando como los caminos adecuados para poder invertirla, se convierte en algo muy padre y de verdad es algo transformador porque cambia por completo el chip mental que tienes y cambia por completo la forma en la que ves la vida y todo lo que haces. Exacto, sí, el comenzar a invertir te cambia el chip, ¿no? Bueno, porque ves la vida oye, en vez de estarte gastando el dinero, en vez de estar viendo en qué gastarte el dinero, estás viendo en qué lo inviertes. ¿En qué lo puedes invertir? Pues ya desde ahí es un cambio de 180 grados, ¿no? Sí, por supuesto. Yo cuando empecé a generar algo de dinerito como bien, no juegues la cantidad de dinero que tiré a la basura en tarugadas, en querer aparentar, o sea, que son cosas que cuando lo veo en retrospectiva, la cantidad de dinero que hubiera ahorrado que me gasté en tarugadas
Entonces, creo que una de las partes más padres es que cuando empiezas a invertir y empiezas a hacer lana, cambias tu chip y en vez de querer comprarte un reloj caro o cambiar de carro cada año para querer presumir que traes un carro como nuevo o comprarte cosas como muy lujosas, ropa de mucha marca, empiezas a ver cómo rayos puedo hacerle para tener más dinero invertido y que me genere más lana. Y ese chip es padrísimo porque entonces dejas de gastar dinero en tarugadas y empiezas a crear más dinero con tu dinero. Eso es algo Sí, muy, y muy además padre. a pensar en cómo generar más ingresos. Claro. ¿No? Porque si no, o sea, eso me pasó durante una década, más de una década, que tenía una chamba, ¿no? Bien. Estable, y esa era mi única fuente de ingreso. Y como estás muy cómodo y piensas que pues, estás bien financieramente, no buscas más allá porque Claro. no pones el dinero, como no tienes un incentivo realmente para generar más ingresos, pues dices, pues estoy bien, Sí. no necesito más. Y- Pero cuando ves que puedes poner a tus excedentes a trabajar y que se Sí, multiplican, claro. empiezas a buscar cómo generar más ingresos, ¿no? Y te voy a decir algo, te va a dar tranquilidad, que creo que es el segundo punto importante aquí. Te va a dar tranquilidad. Justo estábamos platicando con Héctor. Imagínate que tienes, vamos a empezar, 1 millón de pesos. Ya juntaste 1 millón de pesos, que tal vez hoy dices, wow, es muchísimo eso, no puedo. Pero verás que poco a poco muchas familias están sentadas en más de ese dinero. Lo hemos visto con muchísimos casos que llegan, ¿no? Tienen 1, 5, 10 millones de pesos guardado en el banco sin generar, sin hacer nada. Bueno, imagínate que tienes 1 millón de pesos, que ya lograste invirtiendo y ahorrando y demás, juntar 1 millón de pesos. ¿Cómo cuánto dinero crees que puedas generar de intereses con 1 millón de pesos al año? Vamos a ponerle un ejemplo de 15%. Que 15% es muy alcanzable. Desde mi punto de vista, yo creo que Héctor lo comparte conmigo, 15% anual es muy alcanzable. 15% de 1 millón son 150,000 pesos anuales. Eso se traduce en tranquilidad y un poquito de paz mental, porque sabes que tienes 150,000 pesos sin tocar tu dinero. Olvídate que tienes el millón, tienes 150,000 pesos de intereses Al año. que te van a estar cayendo anualmente, por ponértelo como ejemplo, que te pueden ayudar. Si te quedas sin chamba, puedes pagar la renta con eso, ¿no? Puedes pagar la colegiatura de uno de los niños y ya tienes la casa propia o algo por el estilo. Entonces, eso te va a dar un poquito de tranquilidad. Imagínate que tienes de pronto 2 o 3 o 4 millones. Si tienes 3 millones, serían 450,000 pesos anuales. Eso ya es un sueldo de un buen nivel en México, ¿no? 40,000 pesos mensuales, ya es un sueldo Es un puesto gerencial, digamos, gerencial, ¿no? que es mucho más que la media en México. Claro, imagínate si vas acumulando un poquito más. Es más, sigues trabajando en un puesto gerencial, ganas 40,000 pesos mensuales y aparte por inversiones tienes otros 40,000 pesos mensuales. Ahí se pondría la prueba de fuego de si realmente amas tu trabajo. Exactamente, porque tienes la libertad de decidir a qué te quieres dedicar porque el flujo de dinero no va a ser tu primer tema. Exacto. Y eso puede abrir muchísimas oportunidades. Sí, y exacto, la libertad de poder decidir dejar de trabajar ahí si quieres y dedicarte a otra cosa, ¿no? Claro. A tus pasiones, a tus hobbies o lo que tú quieras, incluso a emprender, ¿no? A tomar riesgos, digamos, Claro. porque eso también es una ventaja o una de las cosas que te da esa tranquilidad económica, ¿no? De poderte arriesgar a hacer cosas diferentes. Y te vas a dar cuenta también que cuando empieces a dedicarte también un poquito a tus pasiones y a tus hobbies y demás, inclusive puedes monetizar ese tema y vas a tener una vida en donde tienes tranquilidad económica por un lado y por otra parte te puedes dedicar a las cosas que te gustan y que amas y generar ingresos a través de esas cosas y Sí, exacto, porque mucha gente cree que ya dejar de trabajar, o sea, para una empresa es echarte a la hamaca Sí. y no hacer nada todo el día. Y dicen, las personas dicen, pero pues, después de un mes no voy a saber qué hacer. te aburres, ¿no? Sí, realmente te aburres. Entonces empiezas a buscar qué hacer y si logras monetizar tu pasión, algo para lo que eres muy bueno y que te gusta, Claro. pues vas a generar ingresos muchísimo mayores. Si quieres, ¿no? Porque puedes seguir trabajando y haciendo Sí. lo que a ti se te antoje, pero no partes del dinero, ¿no? Exactamente. Yo creo que por ahora podemos dejar aquí el video porque nos gustaría poderte compartir en un par de días otro pequeño video en donde vamos a platicar de cómo hacer ese cambio de chip, ¿no? De esa transformación de la manera de pensar con respecto a las Va a inversiones. estar bueno, ¿no? Y ¿sabes qué sería muy padre? Que reflexiones cómo puedes tú terminar con las historias de terror que has escuchado de familiares, de amigos y ser como el parteaguas dentro de tu entorno, que haga un cambio positivo, que le empiece a enseñar a las personas, oye, en vez de que vayamos a un bar y nos gastamos 3,000 pesos en una botella, pues, ¿por qué no lo invertimos? ¿Por qué no hacemos algo diferente? ¿Por qué no nos empujamos a invertir lana?
Y te queremos pedir algo más. Nos encantaría, porque creo que todo este tema es un tema de reflexión súper importante para ti. A nosotros nos encanta escuchar qué es lo que vas reflexionando, porque lo podemos compartir con más personas que se acerquen a nosotros. En la parte de abajo de este video vas a encontrar una sección de comentarios y sería súper valioso para nosotros que nos escribas por qué es importante para ti comenzar a invertir, qué es lo que hay, qué oportunidades se abren en tu vida, qué es lo que harías diferente, porque este tema es importante para ti. Entonces, escríbenos aquí abajito. Perfecto. Sí, pues muchas gracias por tu atención y nos vemos pronto. Hasta luego.